pasó una cosa parecida. En la previa de la elección se movió el precio del dólar Ujú. y después de la elección volvió a bajar, porque bueno, el resultado finalmente fue a favor del gobierno y no fue en contra del riesgo Cuca este que se está hablando. Pero Claro. digamos, sin embargo, en el 2017 tenías la ¿Se cortó? A ver. mitad, Ahí. el cuádruple, ¿me escuchás Sí, ahí? sí, ahí sí, ahí sí. Sí, tenías el 2017 4 veces más inversión extranjera directa que ahora y la mitad de riesgo país. O sea que también tenés un riesgo Milei, hay dos riesgos juntos. El riesgo Cuca es cierto, pero el riesgo Cuca esté tan vigente es porque vos elegís decirle al pueblo la estabilidad soy yo. Así como había un rey que decía el Estado soy yo, ahora la estabilidad soy yo. La estabilidad soy yo quiere decir, el mensaje del presidente es miren que si no me votan a mí, esto se va a la mierda porque esto depende de que gane yo. Mm. Bueno, obviamente Milei no puede ser presidente eterno, entonces no se puede estabilizar así un país. El proceso de estabilización para que sea duradero, creíble y Argentina empiece a recibir inversiones, requiere que sea independiente el presidente. Ujú. Mariana. Martín, buen día, soy Mariana Contartesi. Ahora te Buen día, pregunto Mariana, lo ¿cómo te va? siguiente. En las últimas horas, Milei volvió a dejar una frase que yo ya recuerdo, la había dicho el año pasado, cuando dijo que si realmente hubiese gente que no llegara a fin de mes, estaríamos viendo los cadáveres por la calle. Pero eso es suponer que la gente no tiene ningún ahorro, ni puede tomar crédito, ni de familiares, ni de amigos, ni en ninguna parte. O sea, yo no llego a fin de mes. ¿Por qué quiere decir que yo no llego a fin de mes? Y que gano un palo y gasto un palo 200. Claro. No llego a fin de mes, claramente, me falta sueldo para el mes, o como lo quiera decir. Ahora, eso no quiere decir que vos me vayas a ver muerto en la calle, salvo que yo no tenga ningún amigo, no tenga crédito, no tenga tarjeta de crédito, no Sí. tenga ni siquiera para pedirle prestado, Claro. y no O tenga que ningún tengas ahorro yo. hambre y no por eso te tenés que morir, ¿no? Por ahí llegás con Claro, hambre que a fin baje de de mes. peso. Claro. Literalmente vos veas que yo voy bajando de peso porque no alcanzo a consumir ni siquiera la canasta de bienes, o dejo de pagar el cable y lo tengo que cerrar, o dejo de pagar un montón de cosas. Sí. Entonces es perfectamente compatible que la gente no llegue a fin de mes con que la gente siga viviendo, digamos, Ujú. ¿no? Em, ¿Qué vas a hacer con las leyes que vetó el presidente cuando efectivamente vuelvan a la Cámara de Diputados? ¿Cuál va a ser tu voto? Mira, Mariana, yo estoy tratando de convencer a cada vez más gente de que hay que buscar una diagonal de la sensatez, alejarse de las posiciones fanáticas extremas, ¿no? De esta de todo a mi ley o nada a mi ley. Si le votás algo, sos mileísta; si no le votás nada, sos cuca. Entonces, quiero ponerme en una posición de razonabilidad. Y en la razonabilidad hay dos cosas. El aumento de los jubilados corresponde, porque es simplemente devolverle la inflación de este propio gobierno, ni siquiera es recomponer la inflación del gobierno anterior, es simplemente el gobierno tiene los recursos porque aumentó la recaudación gracias a esa inflación, entonces tiene los recursos para pagar simplemente el aumento de inflación que corresponde, ese famoso 7%, 7,2% de aumento. Pero luego, en la moratoria, voy a respaldar el veto del presidente porque la moratoria es la causa del problema. Si hoy estamos discutiendo esto porque por haber jubilado 4 millones de personas que no completaron los aportes o no hicieron ningún aporte, tenemos un aportante y medio por cada jubilado. Mm. Esa ecuación es la muerte del sistema de jubilaciones y hace que paguemos jubilaciones de miseria. Entonces, la causa del problema, que es haber jubilado un montón de gente sin aporte, yo por supuesto no estoy a favor de seguir haciendo eso tiene que terminarse en Argentina. De hecho, hay dos ministros del propio presidente Milei que votaron la última moratoria de Cristina, o sea, son parte del problema en el gobierno, quiero decir, ¿no? Sean claros en esto. Claro. Martín, Carlos Burgueño, ¿cómo te va? Eh, Carlos, buen día. Vuelvo un poco a tu laburo de economista. ¿Cómo estás Ujú. viendo esta batalla que se está dando en estos días, en estas horas, entre los supermercadistas y las empresas de alimentos, bebidas, productos de consumo masivo por el traslado del aumento del dólar a los precios? La negativa de los supermercados y los aumentos de las empresas para anticiparse o para cubrirse. Mira, por Legaleri en parte, ¿no? Es decir, Mm. estás asistiendo a una pseudo pelea. Si vos te parás en el conjunto con el gerente de compras de un supermercado, vas a ver que el gerente de compras del supermercado está todos los días, su laburo es pelear las listas de precios. Y Mm. está permanentemente pinchando la posibilidad de que le manden una lista de precios con aumento, o diciendo, o si vos me mandás una lista de precios mayor que la del mes pasado,
y yo no tengo capital de trabajo para pagártela, te digo, bueno, está bien, pero en vez de darte un cheque a 30 días, te doy un cheque a 60 o a 90. Esta es la vida, el día a día de un gerente de compras de un supermercado. Entonces a mí eso no me preocupa en absoluto, es una cosa normal. Un día sale en los diarios, otro día no sale, pero eso no tiene nada que ver. Ahora, dicho eso, el traslado del salto del dólar a la inflación no es como antes en Argentina, porque ahora tenés un régimen de tipo de cambio flexible y tenés menos inflación en los meses anteriores. Entonces eso te acota mucho el traslado a precios. Sí, por supuesto, si es un bien importado se te va a trasladar, tarde o temprano vas a tener el aumento, pero si es un bien local o que tiene un componente por ejemplo, muchos dicen, bueno, pero el alimento es exportable, sí, pero el que está puesto en el supermercado no es el que vos exportás. El que está puesto en el supermercado tiene un montón de logística, un montón de comercialización, los alquileres del centro de compra, la luz, el gas, los sueldos de los empleados. Bueno, todo eso no debería acompañar el tipo de cambio, en un esquema normal de tipo de cambio flexible. Y ya eso quedó demostrado a la salida del cepo y creo que va a pasar de vuelta a lo mismo. Un poco más de inflación por el aumento de bienes importados va a haber, pero no mucho más que eso. Porque sería un cambio cultural muy importante en este país poder tener política cambiaria, ir adecuando el precio del dólar sin que eso necesariamente implique un aumento de la inflación. Bueno, pero por eso es un cambio de régimen monetario, ¿no? Entonces, cuando vos tenés todos los países de América Latina que han tenido historia de inflación alta y problemas institucionales y un montón, y dolarización de la economía, caso de Perú, por ejemplo, o Uruguay, que está acá al lado, pasaron por la misma transición, y cuando fueron a un régimen de cambio completamente flexible, y sobre todo cuando le dieron independencia al Banco Central, cortaron esa cadena de transmisión del tipo de cambio directa a los precios. Entonces, eso es así. Ahora guarda, porque lo que pasó en julio también no es un shock externo que te hizo mover el tipo de cambio. Fue un problema de caída de la demanda de dinero producida por ustedes saben, es un tema técnico, pero el cambio de instrumento monetario que venía usando el Banco Central, quedaron un montón de pesos dando vuelta en la calle, eso generó un excedente monetario que complicó las cosas, digamos. No, el shock es también responsabilidad de la política monetaria y por eso impacta un poquito más en los precios. Martín, gracias por atendernos, te mandamos un abrazo. Gracias, chicos, buen día. Buenos días. Martín Tetaz, diputado nacional, contándonos un poquito su opinión, su parecer con respecto a lo que está pasando en la Argentina. 10:42. ¿Qué pasó con Elías Pichirilo? El ex de Jessica Sirio. Bueno, algo bastante curioso, Gustavo. Recordá que él está preso hace 6 meses. Habló hace poco, ¿no? Sí, habló, le gusta hablar por teléfono desde la cárcel con algunos medios. Habló con Marina Calabró, que lo mostramos nosotros en DDM durante la ausencia de Mariana, y después habló con el programa a la tarde, si no me equivoco. Con Mazoco habló, ¿no? Con Mazoco, sí. Exactamente. Él está preso hace 6 meses, acusado de haberle metido droga y una pistola a una persona que